A diario ocurren accidentes en colegios y escuelas del país que pueden tener graves consecuencias. Yo no creo que haya sido porque Dios quiso, porque eran unos niños inocentes. Yo creo que eso fue imprudencia. Ya llegué al colegio y ya vi a mi mujer y a mi niño llorando. Me dijeron, Giancarlito está muerto. Y estos padres de familia tienen algo en común. Perdieron a sus hijos en un accidente dentro de su colegio. Si el chofer él no se hubiera bajado, nada de eso hubiera pasado. Si hubiera habido un portero. Ella tenía muchos sueños. Ella quería ser operadora de ojos, era que decía ella. Que a ella le gustaba ser médica para los ojos. Pero, ¿qué podría ocasionar estos accidentes? ¿Acaso la falta de medidas de seguridad? No sé, yo solo puse la mano y sentí que algo se resbalaba y se de los ojos y sentí un aplastón. ¿La negligencia? Y ella me decía, mamita, me decía, yo lo único que te pido, decía, era que me devuelvas mis ojos, cómprame unos ojos nuevos, me decía. O tal vez la falta de conocimiento de quienes están a cargo. ¿Y ustedes creen que ella sabía de química, de lo que les estaba enseñando? No, ella no sabía lo que estaba haciendo. Yo en ese momento veía como todo anaranjado, me sentía como ardiendo y no sabía qué hacer. ¿Qué responden quienes se supone deben velar por la seguridad de los estudiantes? Señora rectora, ¿sí había medidas de seguridad frente a los extintores, a la ubicación, la señalización? ¿Sí había medidas de seguridad? O sea que el secretario no conoce hasta este momento lo que realmente sucedió. Buenas noches. ¿Qué tan seguros están sus hijos en sus colegios? Esa es la pregunta que muchos padres harán cuando vean las 4 historias de accidentes de estudiantes en diferentes colegios del país. Como estos accidentes, a diario se presentan decenas más en Colombia. Algunos son inevitables, pues donde hay muchos niños, algunos accidentes casi siempre ocurren. Pero en los casos que verán esta noche, las familias de estos niños aseguran que estos accidentes se habrían podido evitar y que ahora los colegios deben responder por negligencia. Juan Carlos Villani investigó estos accidentes para determinar qué tan culpables serían los colegios. Advertimos que las imágenes y testimonios que escucharán a continuación son fuertes. Era el mediodía del jueves 14 de noviembre de 2019. Los estudiantes del Colegio San Carlos, en zona rural del municipio de Colón, Génova, en el norte de Nariño, se preparaban para salir de su jornada. Yo estaba en el segundo piso y comenzamos a ir como unos traquidos y estaba la buseta bajando. Por ahí duro sonaba como unas bombas. Shirley Luna fue testigo del horror que en ese momento se vivía en el colegio. Cuando ya pasó, miré a mi primo Camilo tirado en el suelo y comencé a bajar. Ese día el bus escolar había sido estacionado por su conductor en esta rampa de acceso al colegio por donde los niños tenían que salir. El bus estaba saliendo del colegio en una rampa de unos 20-30 metros, con una inclinación en grados de 30 aproximadamente grados, donde al parecer, por algún descuido, algún error humano, se deja estacionado el bus. Según el alcalde del momento, Miller Eloy Muñoz, al parecer alguien quitó el freno de mano. Dicen que algún niño manipuló el freno de seguridad y obviamente el vehículo se regresa y lamentablemente en ese momento estaban subiendo los niños pequeñitos hacia la salida del colegio. El bus se encontraba estacionado en este punto, el conductor descendió del automotor y segundos después se rodó en reversa atropellando a varios de los niños que se encontraban en este punto.
Se estrelló contra este muro y terminó atrás, golpeando contra esa columna. Lo que la gente encontró fue una imagen desgarradora. Ese día, 4 niños murieron y otros 5 resultaron heridos. Lucenia Obando Benavides, madre de Jorge Steven Muñoz Obando, estudiante del grado 4, supo que su hijo de 10 años había sido atropellado. Yo llegué y le miré la correíta porque las caras se la habían tapado. Pero yo le miré la correíta que se le miraba y era la de él. Yo ya lo cogí, yo lo trataba, yo a mi papá que ya había llegado. Yo le decía que qué había pasado, que lo alzáramos ya al médico, y ya me decían que no, que estaba muerto mi hijo. Yamir Pasaje, padre de Giancarlos Pasaje Ordóñez, de 7 años, y quien cursaba segundo grado, se enteró por una llamada. Me doy cuenta por una amiga que me llamó. Estaba en la Ciudad de la Unión trabajando. Me dijo, Yamir, venite porque la buseta sufrió un accidente. Don Lucio Ñáñez, padre de Melanie Nicole Ñáñez Bastidas, de 8 años, que también cursaba segundo grado, entre lágrimas. Que mi niña, yo la llevé ese día, el último día que llevé a mi niña. Recuerda lo que pasó ese día. La llevé sana y buena y me la entregaron muerta. Yo la llevé en la moto a mi hija. Porque yo me daba pena que se fuera a pie mi niña. La última vez que ya miré a mi hija, ese día la llevé en moto y me dijo la bendicionista. Se despidió de mí y se fue al colegio. Y Lisette Vanessa Obando Ortiz, madre de Dana Michelle Bolaños Obando, de 6 años, y quien estaba en preescolar, laboraba en la cocina del colegio. Y ella me dijo que se quería ir en la buseta ese día. Yo me quedé trapeando porque yo estaba ya terminando para irme. Estaba haciendo el aseo, trapeando, cuando mi hija salió. Y que no había pasado ni un minuto. Cuando yo ya sentí fue un estruendo. Los cuerpos de los 4 niños que murieron al instante dentro del colegio fueron llevados a la morgue del municipio de San Pablo y los heridos a diferentes hospitales. Dos días después, uno de ellos, Jorge Steven Muñoz, fue sepultado en el municipio de Belén, donde estaba enterrado su abuelo. Los otros 3 niños fueron despedidos con un desfile en la vereda San Carlos y fueron sepultados juntos en el corregimiento de Santa Rosa. A partir de ese momento comenzó una investigación para determinar quién o quiénes fueron los responsables de que el bus atropellara a los niños. Los 4 menores fallecidos residían en esta tierra que los vio nacer y que hoy llora su partida. ¡Calle la jeta! ¡Déjese hablar! Hoy el programa es... Dana Michelle había grabado este video días antes del accidente en su casa, en la vereda San Carlos. Nos vemos en este canal. ¡Chao! No, pero se me olvida algo. Mira, miren. La basura del... Miren, les voy a explicar hoy. ¿Qué sueños tenía su hija Vanessa? Ella me decía que quería ser periodista. Jorge Steven era un niño inquieto. Él decía que quería ser ganadero porque a él le gustaban mucho las vacas. Él desde pequeñito se llevaba haciendo cierquitos con de esos palos de lao. Yo le compraba y él hacía los ciercos para las vacas que él tenía de juguetes. Yo tengo. Un video grabado por su mamá muestra a la niña Melanie Nicole Ñáñez,
un mes antes del accidente, en la vereda Palacio Alto. Diana Marjorie Bastidas, madre de la niña. Todos los periodos hizo izada de bandera. Decía, mami, yo sí soy buena para el estudio. Y ella decía, mami, yo quiero estudiar para operar ojos, era el sueño de ella. Mientras que los padres buscaban ayuda legal y todos los heridos comenzaban a recuperarse, aseguran que además de unas pocas visitas psicológicas, no hubo una investigación exhaustiva, no hubo colaboración con las autoridades y el colegio no ayudó con los gastos fúnebres. ¿Qué respuesta les dio el colegio en primer lugar luego de este accidente? Pues no, nada. Eso pues ellos tratan como de esconder, me imagino, las cosas. No, nadie nos ha dado explicaciones, nadie nos dice nada, ni rectores, ni alcaldes, ni choferes. Hoy, casi 4 meses después de la tragedia, han contratado abogados porque consideran que el colegio fue negligente y este accidente habría podido evitarse. Yo no creo que haya sido porque Dios quiso, porque eran unos niños inocentes. Yo creo que eso fue imprudencia. ¿De quién? Y yo creo que para la mayoría es del chofer, porque él se bajó la buseta, dejó eso ahí. Y yo no sé si sería el rector o el alcalde quiso quitar el portero. El rector, por no tener un portero. De pronto también de los profesores que no salieron a entregar a los niños a la buseta. Uno cuando descuida el carro es cuestión de uno, ¿no? Y pues yo digo que el chofer, ¿por qué descuidó ese carro ahí sabiendo que los niños son inquietos? El primer responsable pues viene siendo el chofer, ¿no? Porque pues eso fue un descuido de él haber dejado la buseta prendida y en una pendiente. Séptimo Día buscó al conductor de la buseta en una estación de servicio donde trabajaba en la vereda Santa Rosa. Se trata de Elber Ordóñez, quien después del accidente no se volvió a ver en la zona. Estaban buscando a don Elber Ordóñez. No se encuentra. ¿Y dónde lo podemos ubicar? Él está ahorita en Pasto, yo creo. Ay, no me diga. Sí, señor. ¿Y cuándo vuelve? No, ni idea, porque él llegó ayer y se volvió a ir hoy en la mañana y... No se sabe, no dijo nada el hombre. ¿Pero él trabaja aquí todavía? No, aquí trabajamos nosotros. ¿Y entonces él es socio de aquí? Es socio de acá, pero... Sí, tiene la parte por ahí. Él casi no viene por acá ya. Y en su vivienda nos dijeron que se encontraba en la ciudad de Pasto. Juan Carlos Villani, de Séptimo Día, de Caracol Televisión. Estamos buscando a don Elber Ordóñez. Ah, no, le tocó de viajar para Pasto. ¿Y eso? Por cuestiones del trabajo. Finalmente logramos contactar vía telefónica al conductor. Don Elber, buenas noches. Muy buenas noches. Con Juan Carlos Villani, de Séptimo Día, ¿cómo está? Ah, ¿cómo le va? Mucha gente dice que parte de la responsabilidad es suya en el accidente, ¿eso es así? La gente puede decir muchas cosas. ¿Pero usted en ese momento descendió de la buseta, don Elber? Disculpe, ¿usted me está grabando? Sí, señor, estamos grabando la llamada. Don Elber, ¿ese día usted se bajó de la buseta? No estoy en condiciones de dar ninguna entrevista. Aló, don Elber. A pesar de no entregar detalles a Séptimo Día ni a los padres de los niños fallecidos, Elber Ordóñez, el conductor del bus, según la Fiscalía, está en calidad de indiciado y ha estado colaborando con las autoridades en la investigación. Los padres de las víctimas señalan que hubo otro problema. Pero debe haber un portero para que solamente abra y cierre la portada y ahí no era así. O sea, hubo descuido de parte Claro. del colegio. Falta de personal. Sí se había podido evitar habiendo portero porque él no se había bajado a cerrar la puerta. Y también denuncian que el colegio no dio explicaciones sobre la ausencia del portero. Pero hay unas responsabilidades que debemos asumir. Carlos Gómez era el rector del colegio al momento del accidente. El hecho de que no había un portero asignado pudo desencadenar este accidente. Pues la verdad, dentro de las probabilidades todo puede caber, ¿no? El rector manifestó que no es él quien puede contratar un portero. El Colegio San Carlos, al ser una institución pública, está bajo el mando de la Secretaría de Educación de Nariño. Y esta es quien tiene esa responsabilidad. Mientras la Fiscalía sigue determinando qué tan culpable es el conductor y de qué sería culpable, los padres siguen esperando respuestas de ese organismo y están convencidos de que si se hubiera contratado un portero, el accidente se habría podido evitar. La pregunta de las familias es, ¿qué dice la Secretaría de Educación de Nariño? ¿Quién es quien debería responder por la ausencia del portero? Séptimo Día buscó la respuesta. Más adelante se la contamos.
Además de lo ocurrido con el accidente de Nariño, se pueden presentar otro tipo de accidentes. A continuación les mostraremos lo que le ocurrió a un niño de 5 años. No sé, yo solo puse la mano y sentí que algo se resbalaba y se de los ojos. Y sentí un aplastón. Es un niño, quien también estaba bajo el cuidado de un colegio. La familia de Ian Joel tiene algo en común con los padres de los niños de Colón Génova en Nariño. Se hubiera podido evitar si hubiera cumplido con las normas de seguridad que establece la ley, que tenga correas y que tenga soportes. No era el único extintor que contaba solamente con un gancho, eran todos los extintores. Señora rectora, ¿sí había medidas de seguridad frente a los extintores, a la ubicación, la señalización? ¿Sí había medidas de seguridad? ¿Qué responderá la rectora del colegio? A continuación veremos cómo los padres de estos niños intentan demostrar que hubo fallas de los colegios y que deberían ser ellos o el Estado quienes deberían responder. A partir de este momento, opine con el hashtag #accidentes. Regresamos. No puedo dar declaración hasta que un juez de la República lo determine. Yo con todo respeto soy una persona muy educada y no puedo hablar más. Según las autoridades, solo en el año 2019 se registraron casi 20.000 accidentes dentro de los colegios de Bogotá. Algunos tienen que ver con temas de infraestructura, otros ocurren por error humano y malas decisiones administrativas. A continuación, en la investigación de Juan Carlos Villani, conocerán otros casos de estudiantes que sufrieron graves accidentes mientras estaban bajo la custodia de sus colegios. Ya otra vez ahí en la escalera, ya te cojo yo otra vez. Ian Joel Parada Márquez era un niño alegre. Le gustaba jugar y era común verlo en los parques de su barrio. No te vayas a soltar. Y esto dice de su sueño cuando sea grande. Si te dicen a escoger policía o bombero. Bombero. ¿Por qué? Me gusta el agua. El 3 de mayo de 2018, como todos los días, su mamá lo llevó al colegio Colombo Japonés, en el sur de Bogotá. Hacia las 9 de la mañana, Ian Joel y sus demás compañeros salieron al recreo. Pero al momento de volver a clases, él no entró al salón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nadie se dio cuenta. La profesora Claudia Lorena Alvis me llama que me dirigiera al colegio porque el niño se le había caído un extintor. Le había quitado 2 dedos. Alison Parada Márquez, su mamá, de inmediato se dirigió al colegio y allá se encontró con una imagen aterradora. Vi al profesor de informática que tenía un pedazo del dedo del niño en la mano y el niño estaba entre morado, pálido, llorando, que no le fuera a dejar solo, y la mano izquierda estaba envuelta en el buzo lleno de sangre y que el otro dedo iba colgando. De inmediato la madre del niño lo llevó al Hospital de la Misericordia, donde fue sometido a varias cirugías para intentar pegarle los dedos, pero... Sí lograron de pronto recuperar un poquito de carne, luego de ahí tocó amputar. Alison Márquez asegura que el colegio contribuyó con algunos gastos de transporte, pero denuncia que no recibió ninguna ayuda para gastos hospitalarios. Tranquilo, mamá. Ni tuvo acompañamiento durante el doloroso proceso. ¿Vas a estar bien? ¿No quieres que te quiten la venda? La madre del niño decidió retirarlo del colegio y días después visitó la institución para pedir explicaciones por lo ocurrido, pero asegura que la rectora Jacqueline González no asumió la responsabilidad y solo dijo que se trató de un accidente.
tranquilo, mi vida, tranquilo. Por eso, mientras Ian Joel padecía el dolor y la angustia de la pérdida de parte de sus dedos, su mamá comenzaba una batalla jurídica para demostrar que, según ella, el Colegio Colombo Japonés era responsable porque el accidente se habría podido evitar. Se hubiera podido evitar si hubiera cumplido con las normas de seguridad que establece la ley, que tenga correas y que tenga soportes. No era el único extintor que contaba solamente con un gancho, eran todos los extintores. ¿Se pudo evitar este accidente, abogado? Por supuesto que se pudo evitar. Y esto dice el abogado Luis Díaz Tavares, quien la representa. Si el colegio hubiese sido diligente en la seguridad del colegio, en la seguridad industrial y del trabajo, en ese orden de ideas se había podido evitar, por supuesto que sí. Días después del accidente, el extintor fue ubicado en el mismo lugar de donde había caído, según esta fotografía tomada por la madre del niño. Alison Márquez y su abogado pidieron una visita de una empresa de estudios laborales para verificar las medidas de seguridad del colegio respecto de los extintores. Anthony David Beltrán, representante de la empresa. La rectora se negó rotundamente a la hora de realizar el diagnóstico, diciendo o justificando que eso lo manejaba una empresa y estaba todo legalmente para esa inspección. Séptimo Día llamó varias veces a la rectora Jacqueline González para solicitar una entrevista, pero se negó a darnos alguna respuesta. Por eso, decidimos ir hasta el Colegio Colombo Japonés. Juan Carlos Villani, de Séptimo Día, mucho gusto. Bien, sí, señor. Hágame un favor, estamos buscando a la rectora. No se encuentra. ¿Cómo hacemos para ubicarla? No sé, la semana entrante ya está porque está capacitada. Vamos a dar inicio a nuestra audiencia. La rectora fue citada a una audiencia pública el pasado 13 de febrero para que respondiera a algunos interrogantes del juez 45 Civil Municipal de Bogotá, Ricardo Adolfo Pinzón, que pretendía establecer si el colegio tuvo alguna responsabilidad. El extintor de incendios estaba provisto de correas que lo sujetaran. No estaba provisto de correas. ¿Cuánto pesaba el extintor de incendios al que ha hecho referencia? No, yo nunca he pesado el extintor. En la audiencia, la madre del niño insistió en que el colegio habría podido evitar el accidente. Al finalizar la diligencia, Séptimo Día abordó a la rectora. Señora rectora, mucho gusto. Juan Carlos, de Séptimo Día. ¿Cómo le va? Ya les informé y usted estuvo presente. ¿Qué tiene que decir frente a una denuncia que hay en contra de usted de unas presuntas responsabilidades por falta de medidas de seguridad en la caída de un extintor en su colegio? ¿Qué tiene que decir frente a las medidas de seguridad que al parecer no había en los extintores, señora rectora? ¿Por qué el colegio no permitió el ingreso de una comisión a verificar las medidas de seguridad días después? Hay un juez que tiene el proceso, listo nomás. ¿Esto se pudo evitar tomando algunas medidas de prevención días antes sobre la ubicación de los extintores? No, eso era un... Señora rectora, ¿usted tiene hijos? ¿Qué tal que le hubiera pasado a algún hijo suyo? ¿Usted qué hubiera dicho? 280 hijos a mi cargo. ¿Qué decir frente a un accidente de estos? Y soy una persona muy responsable, por eso digo que hoy hasta no puedo dar declaración hasta que un juez de la República lo determine. Yo con todo respeto soy una persona muy educada y no puedo hablar más. Y un día después, como lo dijo la rectora, un juez de la República dio su veredicto. ¿Cuál será su decisión? Más adelante, ustedes lo sabrán. El caso ocurrido en Colón, Génova, donde 4 niños murieron al ser arrollados por un bus. Vas a estar bien, ¿no quieres que te quiten la venda? Lo que le sucedió a Ian Joel Parada Márquez en un colegio privado de Bogotá. Cantemos esa canción que nos gusta, a ti y a mí. Y el caso que verán a continuación tienen algo en común. Le vamos a decir a Lupita, Lupita, es hora. Según sus familiares, demostrarían negligencia por parte de los directivos y se habrían podido evitar. Sarita Valentina Cerón Estrada. Le gustaba mucho leer, bailar y hacer deporte. Uy, con ese hermoso vestido, guau, como modela la señorita Puerres, mírela. Sarita, quien para entonces tenía 4 años, asistía a la Casita de los Sueños, un centro de desarrollo infantil del ICBF en el municipio de Puerres,
en el sur de Nariño, a donde su mamá la llevaba todos los días. Ahora compramos un juguito de caja, ¿le parece? En agosto de 2019 sufrió un accidente casero que le produjo ceguera en su ojo izquierdo. Días después, Sarita fue diagnosticada con el síndrome de Ehlers-Danlos, por lo que ya era considerada una niña discapacitada. En medio del tratamiento y sin visión en uno de sus ojos, Sarita volvió al Centro de Desarrollo Infantil, donde la recibieron con esa discapacidad y donde debieron proveerle, según su mamá, a partir de ese momento, un cuidado especial. Ah, eso. Con la otra manita ayúdese, con la otra mano ayúdese, Sarita. Pero el 30 de octubre de 2019 pasó algo inesperado. Marta Estrada, madre de Sarita. Me llaman entre eso de las 2:30 pasaditas y me dicen, Sarita sufrió un accidente. Sarita había sido golpeada al parecer por un compañero con una patada en su ojo derecho. Me dio una patada con el zapato. ¿Y por qué te pegó? Porque dijo que me tenía rabia. Adriana Ortiz Barrera es la médica del municipio de Puerres quien la atendió el día del accidente. Como tal, la herida que recibió Sarita en el Centro de Desarrollo Infantil le ocasionó una herida corneal. Es decir, según su mamá, la niña perdió la visión en su ojo derecho. Desde entonces, la vida de Sarita cambió drásticamente. Mi nena no puede mirar como antes lo hacía, ella era muy dependiente, ¿no? Porque ella ahora, pues cuando salimos del hospital, se caía, ¿no? Y para mí era súper duro porque cuando llegamos la primera vez aquí a la casa, ella se chocaba con las paredes. Sarita, ¿tú me ves en este momento? ¿Me ves? ¿No me ves nada? ¿Ves mis manos acá? ¿Quieres tocarlo? ¿Me puedes tocar una mano? A ver, ahí. Eso. Eso, Sarita. La madre de Sarita denuncia que, aunque cuando el Centro de Desarrollo Infantil tenía la obligación de ofrecerle un cuidado especial, nunca lo hizo. Y por eso decidió contratar a una acompañante. ¿Faltó cuidado de parte de esa institución? No hubieron garantías para ella porque sí sabían que mi nena ya tenía pues no una enfermedad y si ellos me la recibieron, debían darle las garantías a ella. Y esto contestó el coordinador del CDI, John Aguirre, a un derecho de petición de la madre de Sarita, donde se confirma que sí sabía de la condición de la niña. Se resalta que el CDI recibió historia clínica anexa a carpeta personal de la niña. En la misma respuesta, se aclara que, luego de versiones sobre lo sucedido, del reporte médico y de tratar el caso como presunto accidente, se actualiza el término de accidente sin dejar de lado el agravante de la situación presentada por la niña y el síndrome de Ehlers-Danlos sufrido, el cual, según historia clínica, se hace vulnerable a cualquier tipo de contacto físico. Ahora la madre de Sarita, quien asegura que no recibió explicaciones claras por el accidente y mucho menos ayuda en el tratamiento de su hija, tiene una pelea legal para intentar establecer que, según ella, el Centro de Desarrollo Infantil es el responsable. Como si fuera poco, la comisaria de familia de Puerres, Ana Viveros, afirmó que el colegio tuvo otra falla. Se tardó casi 2 meses en informar y dar aviso al ICBF. No tengo idea por qué ellos no informaron en el tiempo correcto para yo entrar a mirar dicha situación o restablecimiento de derechos o por qué ocurrieron los hechos. Séptimo Día llegó al plantel para buscar una explicación del coordinador John Jairo Aguirre, pero nadie nos atendió. También lo llamamos varias veces y le escribimos mensajes de WhatsApp, pero tampoco contestó. Como es un colegio adscrito al ICBF, Séptimo Día llegó hasta la sede del ICBF, aquí en Ipiales, en Nariño, para conocer qué responden frente al caso de la pequeña Sarita. Pero nos informan que esa respuesta se dará por parte del ICBF, pero a nivel nacional. Días después, el ICBF explicó en un comunicado que el día 30 de octubre de 2019, el operador reportó a la madre de la niña sobre lo ocurrido y se activó un protocolo de atención.
El ICBF fue informado de la novedad y el 1 de noviembre recibió el reporte escrito de las actuaciones adelantadas por el operador, donde el acompañante particular contratada por la madre para asistir a la menor de edad refiere que siempre estuvo con la niña y que en ningún momento fue agredida. Sin embargo, el coordinador del CDI ya había admitido que sí se trató de un accidente. Ahora nos trasladamos al municipio de Facatativá, en Cundinamarca. Aquí, otro accidente tiene algo en común con los 3 anteriores. Según las víctimas y sus padres, se habría podido evitar. Y ocurrió dentro de un colegio. 2 estudiantes de 7º grado estaban en medio de un experimento. Se hizo una llamarada, entonces pues sonó como una explosión. Y pues como yo estaba cerca, se me prendió la bata. Yo en ese momento veía como todo anaranjado, me sentía como ardiendo y no sabía qué hacer. Se hizo una llama súper enorme, el cual me encendió toda, igual que a Laura. Yo alcancé a salir corriendo del salón porque yo se alcancé a reaccionar. Laura quedó ahí y la están ayudando a apagar. Caterina, ¿este accidente se pudo evitar si el colegio hubiera tomado algunas medidas previas? Sí, claro que se pudo haber evitado. En minutos les contaremos cómo fue el accidente donde estas 2 niñas resultaron gravemente quemadas en un colegio de Facatativá. ¿Recuerdan el caso de los 4 niños de Colón, Génova, que murieron arrollados por un bus? Al regreso conocerán la respuesta de la Secretaría de Educación de Nariño y también les contaremos cuál fue el veredicto en el caso de la caída de un extintor sobre la mano de un niño de 5 años en Bogotá. ¿Y ustedes creen que ella sabía de química, de lo que les estaba enseñando? No, ella no sabía lo que estaba haciendo. Eso es como decir entonces un profesional hoy en medicina, pues que vaya a construir un puente. Estudiantes que murieron o sufrieron lesiones considerables mientras estaban bajo el cuidado de sus colegios. Según sus familias, estas tragedias se habrían podido evitar. ¿Qué responsabilidad tenían los colegios o las secretarías de educación a los que estaban adscritos? Ustedes ya escucharán sus respuestas. Pero antes conocerán un último caso. Hace poco, 2 niñas se quemaron gravemente cuando realizaban un experimento en el laboratorio de su colegio en Facatativá. Según sus familias, el accidente se habría podido evitar si la profesora hubiese tomado medidas preventivas. Esta es la conclusión de la investigación de Juan Carlos Villani. Era el miércoles 6 de marzo de 2019. Las estudiantes del grado 7º del Colegio Comercial Santa Rita en Facatativá, Cundinamarca, estaban en el laboratorio en un experimento de química. En la lista de los materiales no decía alcohol. Entonces le pedimos a la profesora y ella nos dio un galón de alcohol que había sobre una mesa del laboratorio. El objetivo de la profesora Aura Garzón, según Laura Valentina Garzón, quien tenía 12 años, era experimentar en la realización de un mechero, el cual necesitaba el uso de alcohol, que es un líquido inflamable, que se mezclaría con fuego, un ejercicio de mucho cuidado y que si no se hace bien, podría terminar en un grave accidente. Ella nos dijo que echáramos alcohol en un frasco de vidrio y prendiéramos en un algodón, o sea, lo prendiéramos con candela. Y Paula Andrea Castañeda, quien tenía 13 años, advierte que no hubo indicaciones ni medidas de seguridad, ni guantes o gafas, ni nada en caso de que ocurriera algo. Era cilindros de gas que estaban cerrados, o si no se fue estallado todo el salón. Pero así seguridad no había. Según ellas, de repente hubo un gran incendio. Se hizo una llamarada, entonces pues sonó como una explosión. Yo en ese momento veía como todo anaranjado, me sentía como ardiendo y no sabía qué hacer. En ese momento, todo fue confusión.
se hizo una llama súper enorme, el cual me encendió toda, igual que a Laura. Yo alcancé a salir corriendo del salón porque yo se alcancé a reaccionar. Laura quedó ahí y la están ayudando a apagar. Laura Valentina Garzón fue remitida al Hospital Simón Bolívar en Bogotá. Su mamá, Caterine Buitrago, llegó minutos después. Me partió el alma. Fue un momento de rabia, de ira, porque pues yo le dije a mi mamá que ella no era la niña. Un dolor de verla totalmente así. Yo no me imaginaba que ella iba a estar con su carita tan quemada. Son quemaduras que uno no quiere que su hijo tenga. El cirujano plástico Héctor León Higuera, del Hospital Simón Bolívar. Unas quemaduras en cara que son grado superficial y profundo, que normalmente dejan secuelas estéticas y pueden llegar a dejar secuelas funcionales. Su compañera Paula Andrea Castañeda, que fue llevada al hospital de Facatativá, tuvo quemaduras en su rostro y brazos. ¿Qué ha sido lo más complicado, Paula, para ti? ¿Tu vida cómo ha cambiado luego del accidente? Como las heridas que me quedaron. Andrea Liliana Castañeda, madre de Paula. Verla cómo está me da muy duro. Verle su brazo, por el brazo. Pues la cara, gracias a Dios, quedó bien, pero el brazo está muy lleno de cicatrices. Mientras las niñas se recuperaban de las lesiones, sus mamás buscaban respuestas del colegio, que nunca llegaron. Denuncian que no recibieron ningún tipo de ayuda, ni psicológica ni económica. Días después del incendio, una inspección de la Secretaría de Gobierno y Bomberos de Facatativá al laboratorio del colegio, donde encontraron graves anomalías. Jorge Enrique Rodríguez, subcomandante de Bomberos de Facatativá. No se encontraba matriz de riesgos, matriz de compatibilidad. Varios de los productos químicos que estaban dentro del laboratorio estaban sin rotular. Los productos químicos estaban en lugares donde puede ser fácil de que los estudiantes lleguen a ellos. En este caso, como en los 3 anteriores, los padres de las víctimas tienen una denuncia en común. Caterina, ¿este accidente se pudo evitar si el colegio hubiera tomado algunas medidas previas? Sí, claro que se pudo haber evitado. Los colegios no deberían de permitir eso, que hagan esa clase de experimentos. Sí se podría haber evitado si la profesora hubiera estado más pendiente de las niñas, si les hubiera pasado la cantidad de alcohol que tenía que pasarles. Con el paso de los días, se conoció un detalle que generó indignación a las madres y a sus hijas. Pudieron establecer que la profesora Aura Garzón no era licenciada en química y las estudiantes afirman que no tenía experiencia en la realización de estos experimentos. Se supone que si ellos están trabajando, pues ahí es porque tienen que tener experiencia. Me di cuenta que muchas veces tal vez no es así. ¿Y ustedes creen que ella sabía de química, de lo que les estaba enseñando? No, ella no sabía lo que estaba haciendo. Pero, ¿quién era la profesora que ese 6 de marzo de 2019 estaba a cargo del experimento? Se trata de Aura Lilian Garzón Acosta, a quien contactamos vía telefónica, pero no quiso referirse al caso. En su hoja de vida encontramos que en lugar de ser profesional en química, es ingeniera agrónoma, aunque la docente se ha desempeñado como profesional de informática, biología y química en otros colegios. Tiene formación en manejo de cosechas, frutas y hortalizas, en fertilización agrícola y laboró en el comité de cafeteros. Y tener una bata que le proteja el cuerpo. Contactamos a Ricaurte Rodríguez Angulo, químico y profesor del Departamento de Química de la Universidad Nacional en Bogotá, con el fin de establecer si este accidente se pudo evitar. ¿Usted qué pensaría si yo le digo que el experimento que ocasionó ese accidente lo hizo una profesora que estudió agronomía? Diría que hay una falla de la institución y de la profesora, porque pues a toda legua está que ella no es experimentada en este tipo de experimentos. Eso es como decir entonces un profesional hoy en medicina, pues que vaya a construir un puente. Y esto asegura el presidente de la Federación de Educadores de Colombia, Nelson Javier Alarcón. Una compañera que no está especializada en el área para desempeñarse, pero la obliga de una u otra manera el Estado,
la entidad territorial con una asignación académica que no corresponde a su desempeño como debe ser, a su idoneidad para lo cual se preparó. Según los expertos consultados por Séptimo Día, en manos de una profesora de química, este accidente seguramente no habría ocurrido. Ya trabajaba en primaria. Buscamos al rector del Colegio Comercial Santa Rita, Gustavo Adolfo Lozano, para saber por qué la profesora Aura Lilian dictaba esta materia. La docente no es licenciada en Ciencias Naturales, sino en otra área. ¿Eso puede indicar que no estaba capacitada ese día para ese experimento de química? No, no se puede decir. Ella sí es ingeniero agrónoma graduada. La ley 115 de educación permite que cualquier profesional se presente a concurso por méritos para ser docente. Pero admite algo. Sí, claro, si el Estado nos tuviera mejor dotados, si no tuviéramos que trabajar con 42 estudiantes, si tuviéramos un laboratorio como lo deberíamos tener, lo podríamos haber evitado. Quien decide y quien contrata a la profesora es la Secretaría de Educación de Facatativá, a quien buscamos para que respondiera sobre si la profesora estaba en capacidad de realizar este tipo de experimentos. Las madres de las niñas lesionadas y las propias niñas señalan que la profesora que ese día les estaba dando la clase de Ciencias Naturales no es licenciada en Ciencias Naturales, sino en Agronomía. ¿Eso está bien? Hay una resolución del Ministerio de Educación Nacional, que es la 18563 del 2016, que hace una homologación de algunas carreras profesionales. A nosotros como Secretaría de Educación, en este momento, lo que nos indica es que es competente para realizar y para llevar a cabo esas clases. Secretaria, ¿este accidente se pudo haber evitado? Muy probablemente si todos nosotros nos comprometemos con tener una política de prevención y hacer las cosas de manera correcta. ¿Recuerdan el caso de los 4 niños muertos en un colegio de Colón, Génova, que fallecieron porque, al parecer, el conductor de la buseta se bajó a abrir la puerta porque no había portero? Según el exalcalde del municipio de Colón, Génova, Miller Eloy Muñoz, al ser una institución pública, ¿quién tiene la responsabilidad de hacer los nombramientos en cada una de las instituciones? Es la Secretaría de Educación del Departamento de Nariño. buscamos al secretario de Educación de Nariño, Jairo Hernán Cadena Ortega, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2020. ¿Usted conoce el hecho, el motivo por el cual no había un portero nombrado en ese colegio? No, en estos momentos no conozco, y en el informe de empalme entregado no nos hace ningún tipo de información de este lamentable suceso. O sea que el secretario no conoce hasta este momento lo que realmente sucedió. No, estamos en ese proceso. Aunque parezca insólito, el secretario de Educación de Nariño no sabía prácticamente nada sobre el accidente. Secretario, ¿usted se compromete a que al menos en ese colegio se va a ubicar o van a nombrar un portero de manera permanente para evitar que accidentes como este se vuelvan a repetir? Nosotros nos comprometemos a que, de acuerdo a las necesidades del servicio, tengan su personal administrativo. En este momento, las familias de los niños fallecidos adelantan acciones legales para denunciar penalmente al conductor del bus y demandar civilmente al Colegio San Carlos, a la Alcaldía de Colón, Génova y a la Secretaría de Educación de Nariño. Además de los fallecidos, hay niños heridos y afectados psicológicamente que requieren apoyo de las autoridades. Mabel Giselle Lalinde, madre de Daniel Albeiro. Él solo hablaba de morirse y que él quería morirse. Él solo soñaba con ser ángel, y sueña, mejor dicho, porque hasta ahora no le ha quitado. O sea, la psiquiatra dice que él todavía habla de alas. ¿Se acuerdan de la rectora del colegio colombo-japonés? No puedo dar declaración hasta que un juez de la República lo determine. Pues el juez 45 civil municipal de Bogotá, Ricardo Adolfo Pinzón, así falló frente al caso del niño al que le cayó un extintor en su mano y le mutiló 2 falanges. Declarar que Sociedad Educativa Colombo-Japonés SAS es civilmente responsable por incumplir el contrato de prestación de servicios educativos, condenar a Sociedad Educativa Colombo-Japonés SAS a pagar
23 millones de pesos al menor Ian Joel Parada Márquez, 10 millones de pesos a la señora Alison Darlene Márquez Avendaño. Después de la sentencia, la rectora del Colegio Colombo Japonés, Jacqueline González, quien apeló la decisión del juez, insistió. ¿Usted cree que esa sentencia del juez donde responsabiliza al colegio es equivocada? No le podría yo decir ni sí ni no, pero de pronto sí. No se falló en ninguna medida de seguridad porque en ningún momento hicieron una inspección judicial para que verificaran si eso fuera cierto o no. Séptimo Día buscó en repetidas ocasiones al Ministerio de Educación Nacional y luego de darnos una cita para una entrevista, esta fue cancelada. Días después, emitieron un comunicado. Los accidentes que se presenten en instituciones educativas se pueden evitar o reducir en su impacto mediante el cumplimiento de las condiciones de calidad estipuladas para la educación inicial, preescolar, básica y media. Esta respuesta seguramente favorecerá a los padres a la hora de las demandas. Hasta el cierre de esta edición, no había sido nombrado un portero en el Colegio San Carlos, en Nariño. La rectora del Colegio Colombo Japonés en Bogotá ordenó modificar la ubicación de los extintores y asegurarlos con soportes y correas. El laboratorio del Colegio Comercial Santa Rita en Facatativá fue cerrado y la profesora, aunque sigue vinculada al colegio, no ha vuelto a realizar estos experimentos. Los padres de las víctimas creen que sus casos servirán como ejemplo para que las autoridades hagan lo que sea necesario para evitar que esto le pase a otros niños. Siempre lo voy a llevar aquí, en mi pecho, en mi mente. Y tengo esperanzas de que un día lo voy a volver a ver, con la ayuda de Dios. Si pudiera hacer algo, sería que nadie más sufría de casos de cosas así. Mi niña, yo la llevé ese día, el último día que llevé a mi niña. La llevé sana y buena y me la entregaron muerta. Usted debe saber que el colegio donde estudia su hijo o la Secretaría de Educación a la que está adscrito tiene la obligación de responder sus preguntas sobre medidas de prevención, infraestructura, calidad de profesores que contratan. La seguridad de los niños y jóvenes es lo más importante y están en la obligación de hacer todo lo posible para garantizarla. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Y también me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan, a continuación Voz Populi TV y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.